Señoras, señores, bienvenidos, buenas tardes. Seguimos en lo nuestro, y lo nuestro es convertir a Murcia en un crisol de lo que se dice y se comenta en España. Se trata de que quienes hacen y protagonizan la opinión de cada día lo hagan en Murcia, desde Murcia y hacia el resto de España. El Foro Nueva Murcia, como saben ustedes, ya cumple su tercera edición anual, en esta sede principalmente, en el casino, en esta maravillosa sede que ha impresionado a nuestro ponente de hoy, y lo hace con la pretensión de hacer de Murcia, porque es nuestra única pretensión. Aquí todas las iniciativas son muy valorables, pero no se trata de que el Banco Pepito traiga al Ejecutivo Juanito a dar su doctrina particular. No, se trata de que un grupo de empresas de Murcia que sienten a Murcia y que quieren a Murcia conviertan a Murcia en eje de noticias y en eje de actualidad. Que el se dijo en Murcia sea actualidad y que alguien que es prescriptor de opinión, como nuestro invitado, al final se pregunte ¿y qué está pasando en Murcia para que Murcia sea eje de actualidad? Hoy nos preguntamos en Murcia, como nos preguntamos en el resto de España, ¿qué va a pasar el domingo? ¿Qué va a pasar el domingo en Cataluña y qué va a pasar el domingo en España? Esta es la pregunta de plena actualidad. Y a la hora de planificar nuestra programación de intervinientes, saben ustedes que nosotros queremos que siempre estén bendecidos por la actualidad. Pues pensábamos, y ahí yo tuve un poco de complicidad porque soy catalán consorte, es decir, mi mujer es de Cataluña, decía Paco que con suerte, con una vocación española tremenda como el resto de españoles, pero una vocación de proyecto común y de igualdad. Y pensamos en un periodista catalán, en un prescriptor de opinión catalán, en alguien que fuese polémico, abierto, que creara opinión, que suscitara titulares. Y miren ustedes, no se nos ocurrió otra cosa que el director de La Razón, que ayer cumplió 16 años, no él, sino el periódico, ya quisiéramos, ¿verdad, Paco? Un hombre que ha tenido trayectoria administrativa, ha tenido responsabilidades de gobierno y de gabinete, también quien les habla, un hombre que es periodista, también quien les habla, un hombre que es director de periódico, también, aunque en funciones lo fui, y lo sigo siendo en excedencia, y un hombre con el que muchas veces me siento identificado en las tertulias de los sábados por la noche. Bienvenido, Paco. Y bienvenido también un periodista, porque como en Murcia, aparte de buenas naranjas, buenos limones, magníficos albaricoques y excelentes melocotones, querido Paco, al margen de esta hermosa huerta que da verdura a todo el continente, también genera periodistas, y muchos, pues tenemos un periodista de lujo, que es Alfonso Merlos, que ha dirigido La Mañana fin de semana en la COPE, que es tertuliano de 13 Televisión, que lo conoces bien porque escribe en tu periódico, y que nos va a hacer hoy el honor de coordinar las preguntas. Ya saben ustedes que dentro de unos minutos pasarán las azafatas para que todos aquellos que quieran preguntar por Cataluña, por la independencia, por cómo va a estar España o por cuestiones tan cercanas como el barómetro CIS, les puedo asegurar que Paco no les va a defraudar y que Paco no va a rehuir ninguna pregunta. Ustedes se la trasladan y Alfonso Merlos, por si no le falta piquito al hombre, seguro que sabrá darle vehículo. Gracias a todos ustedes, especialmente al presidente de todos los murcianos, que hoy nos honra con su presencia, y al consejero de Presidencia y al resto de autoridades. Y ya les dejo en compañía del presidente del Foro de Patronos del Foro Nueva Murcia, porque este foro, querido Paco, no se impulsa desde un solo euro público. Aquí no hay ningún problema de que se descuide nadie. Todo es dinero privado para impulsar la región de Murcia. Solamente recordarles que el próximo día 24 estará con nosotros una autoridad mundial en la investigación científica contra el cáncer, como es Mariano Barbacid, y estarán ustedes invitados, naturalmente. Sin más, les dejo con el presidente de los impulsores, de los autores y de los protagonistas de este foro, que nosotros, que somos los patronos, José Luis Mendoza, presidente de la UCAN y presidente del Foro Nueva Murcia. Mucho no tengo que añadir a lo que ya Juan Antonio nos ha dicho, pero sí
en nombre de todo el Consejo de Patronos del Foro Nueva Murcia, dar nuestra más sincera bienvenida a todos los asistentes a este acto que hoy celebramos aquí, en este bello lugar del Casino. De modo especial a nuestro presidente, don Alberto Garre, y a todo el equipo de gobierno que le acompaña, a todas las autoridades y, sobre todo, a nuestro ponente hoy, Paco Marguenda. Muy querido Paco, espero que te sientas a gusto en esta tierra generosa, de gente generosa, y que ya conoces, porque ya has estado aquí en otras ocasiones. Y hoy, pues, nuestro querido ponente, pues todos lo conocéis. ¿Quién no conoce a Paco Marguenda? Pero yo quiero destacar su capacidad como periodista político. Él es, aparte de ser periodista durante tantos años, ha ejercido esta profesión de manera extraordinaria, es un gran maestro del periodismo político. Pero es también un gran docente, es un hombre enamorado de la universidad. Él es doctor en Derecho, y él es licenciado también en periodismo, tiene 2 carreras y no ha dejado de ejercer la labor docente en el seno de la universidad. Digo, mira, lo voy a hacer yo catedrático. Y se lo merece. Él es doctor, como digo, ha sido profesor en la Abad de Oliva, ha dado clases de comunicación y de periodismo. También ha dado clase de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Barcelona, en Derecho, y luego en la Universidad Rey Juan Carlos. Actualmente él es profesor de Derecho Constitucional. Va a hablar de un tema muy importante, el desafío soberanista de Cataluña. Es un gran conocedor de la realidad política de España y, como catalán, también de la realidad política de Cataluña. Yo espero que hoy, verdaderamente, él conoce como nadie esta realidad y pues, nos ilumine, nos ayude, escuchemos qué piensa. Yo creo que él tiene un conocimiento profundo de la realidad política. Ya estuvo de jefe de gabinete de Mariano Rajoy durante el gobierno de José María Aznar. Y, bueno, pues conoce desde dentro también el actual Gobierno del Partido Popular, a cada uno de sus miembros. Por lo tanto, le damos la más sincera bienvenida y espero que hoy todos podamos disfrutar con su intervención y que él también se sienta querido y acogido en esta tierra que le aprecia, que le quiere y que le estima. Muchas gracias, bienvenido. Y, como no, ya lo ha dicho también él, pero yo tengo que hacer mi misión de presentar aquí al periodista de Radio Televisión del Canal 13 de Televisión, que, como sabéis, es el canal de la Conferencia Episcopal Española, la televisión, de la que nosotros formamos parte, con una independencia particular en Murcia, en la televisión popular, pero trabajamos conjuntamente. Alfonso Merlo, conocido periodista de prestigio, que va a presentar la biografía de nuestro ponente de hoy. Bienvenidos a todos y muchas gracias. Muy buenos días y muy bienvenidos todos, autoridades, patronos, colaboradores, patrocinadores e invitados a este Foro Nueva Murcia, a este espacio público para la exposición y para el debate de ideas que se ha convertido, por méritos propios, yo diría, en una referencia a nivel nacional. Y lo ha hecho por contar ocasión tras ocasión con primerísimas personalidades del mundo de la política, de la economía, de la empresa, de la ciencia, de la cultura, del deporte o, como es el caso de hoy, de la comunicación. Decía Joseph Pulitzer que el poder verdadero para moldear el futuro de una sociedad está en manos del periodismo. Probablemente exageraba o no este maestro de periodistas, pero es un hecho indiscutible la capacidad formidable de la prensa, de la televisión, de la radio, para generar y para cambiar actitudes, comportamientos, para canalizar ideas y para provocar corrientes de opinión en un sentido o en el contrario. Lo sabe bien nuestro invitado, en primera persona. Paco Marguenda es hoy uno de los periodistas más influyentes de España, un periodista conocido y reconocido. Y precisamente por eso resulta de indudable interés conocer su posición, su valoración, su diagnóstico y su pronóstico en relación al desafío lanzado por el separatismo catalán y que está plasmándose en un proceso de independencia que ha sido hasta ahora episódico, pero que, felizmente, parece que no es imparable. Al contrario, las instituciones democráticas del Estado de Derecho están consiguiendo llevarlo a punto muerto, sin treguas, sin estridencias, pero, seguramente lo más importante, sin reservas. Nuestro invitado es periodista, es español y es catalán. A su conocimiento profundo de las principales cuestiones de actualidad y de interés general que cada día nos asaltan, suma, como ya se ha apuntado aquí, su experiencia tras pasar por la política y su rigor
como conocedor de las leyes. En su condición, como se ha apuntado también, de doctor en Derecho, Paco Maruenda ha sido profesor en la Universidad Abad Oliba CEU, en la Universidad Autónoma de Barcelona y actualmente en la Universidad Rey Juan Carlos. Son numerosas, como se pueden ustedes imaginar, las distinciones a lo largo de toda su carrera profesional, no solo como comunicador, sino en su quehacer académico. Baste citar una seguramente de las menos conocidas, el Premio Internacional de Historia del Carlismo, por un proyecto de investigación histórica sobre el Estado carlista en la Guerra Civil 1833-1840. No quiero hacer referencia a los programas de radio y televisión en los que colabora porque la presentación se haría entonces más extensa que la propia conferencia. Pero sí quiero detenerme en un minuto, solo un minuto, en el que es su cometido mayúsculo, diría con su permiso, la dirección del diario La Razón aproximadamente durante 7 años. Durante este tiempo, Paco ha mantenido el espíritu fundacional de este periódico, basado en la defensa de principios y valores por encima de cualquier otro interés, con firmeza, pero con respeto, buscando la verdad en cuantas informaciones ha publicado, porque esa y ninguna otra es la manera de ganarse la confianza del lector y, por extensión, el respeto de toda la sociedad. Nuestro invitado ha liderado desde su atalaya y desde sus obligaciones ese proceso que han sufrido tantos medios de comunicación tradicionales obligados a reinventarse, haciendo posible con gran éxito que, en plena transición entre lo analógico y lo digital, los nuevos soportes del diario La Razón convivan en un mundo y en una España cambiante con los antiguos. Y por eso La Razón se ha convertido, gracias a Paco, en uno de los grandes diarios ya de la democracia española. Por sus ventas, pero no solo, yo diría por su influencia. Por ofrecer cada día en el kiosco un producto periodístico atractivo, dinámico y moderno. Innovando, aliándose con las nuevas tecnologías, con las redes sociales, pero manteniendo la esencia y el aroma de la vieja letra impresa. Lo que quiero decir es que casi 2 décadas después de su aparición, La Razón es una imprescindible referencia en España. Y esto es un orgullo para quienes contribuimos modestamente con nuestra firma al maravilloso ejercicio de hacer cada día un periodismo en libertad. Albert Camus decía: una prensa libre puede ser buena o mala, pero sin libertad nunca será otra cosa que mala. Hans Gessner decía: la prensa en cualquier sociedad es y debe ser la artillería de la libertad. Rodolphe Walsh decía: el periodismo o es libre o es una farsa. Hoy estamos convocados aquí para escuchar a Paco Maruenda, para debatir sobre el encaje de Cataluña en España, que es al final un debate sobre los principios sobre los que se funda la nación, sobre el sentido de la democracia y, en última instancia, sobre el significado de la libertad. Adelante, Paco. Como soy un poquito más bajito. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias al Foro Nueva Murcia, a su presidente José Luis Mendoza, al presidente de la comunidad, Alberto Garre, por estar aquí, acompañarnos, y con las responsabilidades que tienes tú y tus miembros de Gobierno, pues es un honor. A los patrocinadores de este acto y felicitaros, que además, efectivamente, decir que es dinero público, ¿no? Que eso realmente, yo por mi otra condición en la universidad, cada vez se valora más. Antes era al revés. Se valoraba muy poco cuando era dinero del mundo empresarial y ahora al revés. Lo que se valora es que sea precisamente el mundo empresarial siguiendo el modelo anglosajón. Tampoco vamos a descubrir nada, ¿no? Siempre voy a decir un tópico. Me genera un cierto vergüenza cuando te hablan de ti, ¿no? Y dices, ay, es verdad esto, lo otro, lo demás allá, ¿no? Yo la verdad es que he tenido una vida que agradezco a Alfonso Merlos, que además que es buen amigo y que colabora en el periódico, pero yo no sabía que iba a hacer la presentación, me enteré ayer. Tú eres testigo de excepción, no tenía la más mínima idea, ¿no? Y luego agradecer que sea en este marco, ¿no? La verdad es que estoy tan impresionado que creo que es la 10ª vez que hablo del Real Casino de Murcia, ¿no? Es decir, me he convertido en un gran propagandista que refleja muy bien la pujanza de esa burguesía y esa aristocracia en el siglo XIX, que es uno de mis siglos favoritos como historiador, ¿no? Es decir, es de los que más me gustan, pero que a veces de los menos valorados y que además explica muchas de las cosas que nos han pasado, ¿no?
Cuando me pidieron venir aquí, la verdad es que me gustó muchísimo. Además, no está mi queridísimo amigo del alma, que es como mi propio hermano, Jaime García Legaz, ¿no? Y además su mujer Rosa, trabajamos muchos años juntos, ella como asesora del actual presidente del Gobierno y yo como director del gabinete, y me une a ellos una amistad entrañable. Yo digo siempre que Jaime es como si fuera mi propio hermano de sangre, ¿no? Y no he visto, además, él me ha ayudado además a querer mucho a Murcia, porque claro, es que es muy murciano, además lo tiene muy a gala, ¿no? Me acuerdo que cuando en las campañas decía, me voy a Murcia, digo, pero ¿te vas ahora a Murcia? Y dice, no, es que yo soy murciano, ¿no? Entonces ya le dije que ni se le ocurriera venir, no perdonarme, digo, porque con las ocupaciones que tiene solo hace obligarte a venir, ¿no? A mí me proponían la idea de esta conferencia, que la verdad es que me seducía bastante que fuera además, aunque como no soy pitoniso, no sé exactamente qué va a pasar el día 9, ¿no? No tengo ni idea, ya me gustaría saberlo, ¿no? Pero sí que era un tema poder pues hablar, ¿no?, de reflexionar sobre Cataluña y España, una historia en común, ¿no? He puesto como título global, ¿no? Yo siempre en la primera clase, porque ahora he evolucionado un poco de la historia del constitucionalismo a la historia de las instituciones, que son primas hermanas, ¿no? Con lo cual doy constitucional, doy historia y soy feliz, ¿no? Y entonces a mis alumnos siempre el primer día de clase les hablo de la memoria histórica. Y les digo, vamos a ver, la historia es historia y no es memoria. Entonces, la historia hay los datos y luego hay las opiniones que uno pueda tener, ¿no? Y la historia no está para ser manipulada, la historia no está para ser interpretada desde la mentalidad actual, porque si la interpretamos desde la mentalidad actual, pues es como la tontería que dijo un catedrático de historia antigua, ¿no?, que dice, claro, no podemos celebrar el aniversario de Augusto porque era un dictador. Digo, pues oye, una carrera académica para hacer este gran descubrimiento que Augusto era un dictador, eso lo aprendes en primero de historia, pero en bachillerato, no en la carrera, ¿no? Por tanto, el fundamento básico, ¿no?, de toda esta reivindicación independentista se ha sustentado en la historia. Es decir, se ha manipulado la historia. Yo decía Alfonso, decía José, yo soy catalán, nacido en Cataluña. Me acuerdo una vez que cuando fui diputado en el Parlamento catalán, un día Pujol me dice, pero tú qué fas, no?, amb aquests, ¿no? Dice, ¿por qué no estás con nosotros, no? Entonces ahí refleja muy bien esa mentalidad, ¿no?, de nosotros ellos, ¿no? Es decir, nosotros los catalanes, los que hemos nacido en Cataluña, el resto, no los que han llegado, ¿no? Entonces, cuando se habla del tema de la idea de Cataluña, la idea de España, ¿no?, a mí siempre me gusta recordar que la idea de España no es una idea reciente, ¿no? Es decir, España es una idea que viene desde antes de los romanos, es decir, la idea peninsular, la idea de las fronteras, viene de entonces, ¿no?, y que Cataluña nunca ha sido independiente, tal como desde la mentalidad decimonónica de entender el concepto de las naciones y nacionalidades se ha aplicado. Es decir, nunca Cataluña ha sido lo que se ha dicho, ¿no? Siempre ha habido un hilo conductor, lo hubo en la Hispania romana, no me alargaré mucho, aunque me encanta hablar de este tema, y además con esa tendencia a hablar mucho, pues no quiero tampoco aburrir, ¿no? Pues Hispania romana forma una unidad con sus provincias, pero es Hispania, es decir, por eso tenemos esa referencia de Hispania. Tenemos el reino godo de Toledo, bueno, nosotros lo utilizamos, hablamos de los visigodos, pero ellos se llamaban a sí mismos el reino godo de Toledo, ¿no?, porque no tenían tampoco una concepción como la que nosotros tenemos de una idea nacional, era el pueblo godo en marcha, ¿no? Es decir, por tanto, esta ha sido una tierra de integración donde ha habido este hilo conductor, ¿no? Y cuando ya los reyes godos consiguen la unificación de la península, ¿no?, cuando ya realmente pues han echado a los bizantinos, han conseguido pues derrotar a suevos, vándalos y alanos, ¿no?, en ese momento de la descomposición se produce ese momento histórico, ¿no?, donde los musulmanes invaden España. Eso del mito de las tres culturas, aunque esto fue un reino de taifas, ¿no?, pues realmente no es real, ¿no? No hay convivencia de tres culturas, ¿no? El gran maestro Luis Suárez y otros grandes historiadores pues ya te demuestran que Ladero, etcétera, que esa idea idílica, hombre, en algún momento concreto, pero realmente había una situación de sumisión, ¿no? Entonces, el reino godo de Toledo salta por los aires y en ese momento, pues lógicamente, la península queda prácticamente ocupada, pero no todo, ¿no? Queda, como sabe muy bien, la zona de los Montes Cantábricos, lo que el mitificado, ¿no?, por supuesto, Covadonga, etcétera. Y luego queda en la zona de Aragón y lo que ahora llamamos Cataluña un pequeño reducto, ¿no?, que es lo que se va a convertir en la marca hispánica.
marca hispánica, ¿no? Es decir, no marca catalana, no dijeron marca catalana, dijeron marca hispánica, ¿no? Como también tenían los musulmanes sus propias marcas, que eran territorios fronterizos, ¿no?, donde los dos pueblos en conflicto, porque estábamos en conflicto, aunque hubo intercambios comerciales, etcétera, ¿no? Tampoco, yo cuando lo explico en clase de la Reconquista les digo lo mismo, tampoco fue todo el día no estaban peleando, ¿no? Es decir, no fue así, ¿no? Y entonces a partir de ahí ya empieza la mitificación que en las escuelas catalanas permanentemente se ha transmitido, y es lo que ha generado esta idea de que los catalanes somos distintos porque hemos tenido todo distinto, ¿no? Y pues dices, pues no ha sido tan distinto efectivamente, ¿no? Los musulmanes, como saben muy bien, intentaron penetrar en Francia, fueron derrotados por Carlos Martel, etcétera, para no alargarme, y entonces los reyes carolingios deciden establecer esos territorios que llamamos marcas, donde ponen al frente unos condes, que era como en aquella época nada que ver con lo que es ahora nobiliario, pero sí que es cierto que los seres humanos nos gusta el concepto hereditario, y si tú eres conde, quieres que tu hijo sea conde, y más en aquella época, ¿no? Y ahora todavía también, si me permite la ironía, ¿no? Y entonces, pues los distintos condes batallaron con los reyes, batallaron entre comillas, intentaron que los reyes les concedieran francos el derecho sucesorio. Y eso pasó finalmente con Wilfredo el Belloso. Yo recuerdo cuando un buen día la Generalitat de Cataluña decretó que efectivamente era el padre de la nación catalana, y algunos escribimos artículos diciendo eso es una barbaridad, no sabía él ni qué era la nación catalana, ni tenía una idea que estuviera creando una nación catalana, sino que él tenía un concepto dinástico familiar, era su territorio, ¿no? De hecho, él murió siendo vasallo del rey de Francia. Es decir, murió siendo vasallo, y es muy significativo que mientras Aragón pasó de condado a reino, Navarra se convirtió en reino, Asturias. Es más correcto hablar del reino en Oviedo, porque en aquella época era la idea esta de los pueblos, ¿no? Pero bueno, es igual, ¿no? A partir de ese momento lo que se produce es el proceso que históricamente es muy conocido, donde los distintos reyes y condados van procediendo a ir ampliando sus territorios dentro de lo que es la península ibérica, y lo que los nacionalistas han convertido en el proceso épico de la construcción de la nación catalana. A partir de ahí, todos los condes soberanos, ahí se utiliza también la fórmula, en lugar de conde de Barcelona, ¿no?, del príncipe de Cataluña, tampoco se llamaban así, es decir, que eran condes de Barcelona, y además hay un dato también muy objetivo, cómo se llamaban los reyes de la corona de Aragón. No se llamaba corona catalano-aragonesa, se llamaba corona de Aragón, y eran reyes de Aragón, reyes de Valencia, reyes de Mallorca, condes de Barcelona, lo cual no empequeñece para nada lo que era la importancia histórica que tiene Barcelona y los condados catalanes, ¿no? Por tanto, ellos también otra cosa que han transmitido es el mito, ¿no?, este de que el conde de Barcelona era en tiempos medievales como un rey, ¿no? No era así. Es decir, hay que entender el concepto feudal de la época, el concepto de vasallaje que tiene todavía el conde de Barcelona frente a los reyes francos, etcétera, ¿no? Todo este proceso va a dar, como saben también, ellos van a utilizar siempre la idea de la corona de Aragón como poniendo por delante catalana, corona catalano-aragonesa, porque es Ramón Berenguer IV que se casa con Petronila, hija de, como saben muy bien, de Ramiro I el monje, ¿no? Él nunca se tituló rey de Aragón, curiosamente, se puso príncipe de Aragón, cuando es cierto, mis hijas siempre se enfadan con esto, digo, es que la posición de la mujer era de una cierta debilidad en aquella época, lo siento, yo tengo que explicarlo tal como es, ¿no? Entonces se exaspera muchísimo, ¿no? Digo, no, la mujer quedaba sometida, aunque fuera por eso, Felipe el Hermoso pues se convierte, es rey Felipe I de España, perdón, de Castilla, nos guste o no nos guste. A mí no me gusta porque no es de mis reyes favoritos y afrontamente fue breve, ¿no? Por tanto, el condado de Barcelona pasó por las mismas oportunidades que pasará el Reino de León, que luego pasará Castilla, ¿no? ¿Qué es lo que sucede, no? Ayer leía una frase de Pau Casals, ¿no?, donde decía a la Asamblea General de Naciones Unidas, el gran músico extraordinario violencista, dice, soy catalán, Cataluña ha sido la nación más grande del mundo y os explicaré por qué. Cataluña tuvo el primer parlamento democrático mucho antes que Inglaterra y fue mi país donde hubo las primeras Naciones Unidas.
Eso es un poco los mitos del nacionalismo catalán que una persona, pues como Pau Casals, que claro, no era historiador, pues lo maneja, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ellos han forzado, ¿no?, lo famoso, los acuerdos de paz y tregua, ¿no?, que se utilizan en la Edad Media, las constituciones de la época, lo que eran las alsusatges, es decir, todo eso, todo lo que es el consulado de mar, es decir, todo ese tipo de instituciones fruto de una realidad histórica muy concreta. Es decir, cada uno de los territorios de la corona va a desarrollarse y luego partamos también de la base, ¿no?, de que cada rey, se puede ver muy claramente también en la actitud de Felipe II, de Carlos V, ¿no?, frente a lo que es, ellos hablan de las naciones, etcétera, pues refleja la debilidad o fortaleza de cada soberano. Es decir, estamos en un proceso de construcción donde ellos van haciendo la interpretación y ahí yo veo a veces a catedráticos pues con publicaciones, etcétera, defendiendo cosas que luego en privado dicen, bueno, es lo que tengo que hacer, ¿qué quieres que haga?, ¿no? Es decir, que a veces me quedo enormemente sorprendido, ¿no? A partir de ellos han convertido la idea un poco de que Cataluña era la primera potencia marítima de Occidente, los almogávares pues como el primer ejército y el más poderoso de la época, y siempre me gusta recordar que cuando Jaime I pues conquista Murcia, fruto de los tratados que tienen con Castilla, y cuando la cede, como era así previsto, a Alfonso X el Sabio, su yerno, dice en las Cortes de Cataluña, Cortes catalanas, ¿por qué lo ha hecho? Lo he hecho por España. Es decir, todos los reyes y soberanos de aquella época tienen una idea de España, es decir, no tienen una idea de Cataluña o una idea de Castilla, ¿no? Luego partamos de la base que también otro elemento de queja permanente para fundamentar todo este proceso nacionalista siempre es la marginación de Cataluña. Es decir, siempre es el planteamiento que desde la Edad Media, Cataluña, primero porque la corona de Castilla englobaba al 80-90% de la población española. La demografía siempre ha sido muy importante, no solo para las pensiones, ¿no? Es un elemento fundamental cuando dices, ¿qué población tenía Córdoba musulmana? 1 millón de habitantes. ¿Qué población tenía Roma? 1 millón. ¿Qué población tenía Madrid, capital de la monarquía hispánica, el primer imperio global del mundo? 150.000, 200.000. Hay un problema demográfico. España ha tenido, aunque consiguió construir ese enorme imperio, un problema demográfico. Pero mayor lo tenía la corona aragonesa, que era más pequeña de lo que es el Reino de Castilla, que como todos ustedes saben, englobaba todo lo que era Galicia, Asturias, lo que es actualmente Cantabria, lo que es el señorío de Vizcaya, tampoco fueron nunca independientes, por cierto, ¿no? Es hasta el Mediterráneo. Los pactos de desarrollo que van a dejar a Navarra encerrada, ¿no?, cuando podía haber sido el gran reino motor de la Reconquista, queda ahí encerrada y el resto queda así estructurado, ¿no? Por tampoco hubo una marginación. En 1213, en la batalla de Muret, Pedro el Católico muere en esa batalla y se acaba el sueño occitano. Es decir, la corona catalano-aragonesa, por utilizar su terminología con ironía, realmente la corona de Aragón miraba hacia el sur de Francia, y al cerrarse el sur de Francia va a tener que mirar hacia el Mediterráneo, y por eso pues las conquistas de Sicilia, Nápoles, es decir, su desarrollo mediterráneo, ¿no? También otro elemento va a ser mitificación, fue la creación de la Generalitat, ¿no? Yo siempre le decía al presidente Pujol, digo, claro, una institución, presidente, no se ofenda, que ha tenido tantos presidentes que han durado tan poco tiempo, a lo mejor no era tan importante, le decía con ironía, ¿no? Digo, y claro, no puede usted trasladar la mentalidad de la Edad Media de una institución al servicio, sí, de lo que eran las luchas entre la oligarquía, porque al final todo acaba siendo, y no quiero utilizar la terminología de Podemos, ¿no?, pero es así, las oligarquías, es decir, compuesta por la burguesía rica de las ciudades catalanas, y la nobleza era la que en las Cortes luchaba por defender sus intereses. Yo siempre les digo a mis alumnos, el pueblo no existía, olvidaos, ¿no? La gente, si nacías campesino, morías campesino en los alrededor del pueblo donde vivías, ¿no? Y el gran día era la llegada del mercado. Cuando había mercado, llegaban los mercaderes con novedades, es decir, no existía como es ahora ese concepto, ni las Cortes. Ya sé que en las Cortes de 1812 se planteó, ¿no?, es decir, las herederas de las Cortes medievales, donde, bueno, pues no.
Es decir, mi modesta opinión, no. Ni tampoco las Cortes catalanas eran lo que en Cataluña se vende como el gran gesto, ¿no? Entonces también ahí está el mito de la creación de la Generalitat por Pedro III el Ceremonioso, durante su reinado, ¿no?, como institución representativa del pueblo catalán. Pues no, tampoco era así, era para organizar el cobro del dinerito, ¿no?, que es lo que le interesaba al rey, lógicamente, y a los burgueses y aristócratas pues conseguir efectivamente pues ventajas, resolver agravios. Sí que es cierto, porque habrá algún historiador en la sala y podrá decirme, acuérdate, efectivamente, que es verdad que la nobleza aragonesa va a ser más levantisca, ¿no?, y que los conflictos con los payeses, los remenses, va a ser muy tenso en Aragón, en Cataluña, y que es cierto que en Cataluña, que en Castilla los magnates, los ricos hombres van también a tener sus tensiones y que no va a existir un proceso como el que hay en Cataluña. Pero eso tampoco significa que los catalanes seamos diferentes y ya éramos demócratas en la Edad Media. No es mi opinión. Alguien me lo puede rebatir si quiere, ¿no? Pero yo creo que no teníamos una concepción. Yo no veo a ninguno de los grandes señores con esa concepción, ni tampoco de los burgueses ricos, ¿no? Luego tenemos el mito del Imperio catalán, que también nos encanta a los catalanes, ¿no?, porque nosotros conseguimos hacer temblar a los pobres atenienses, ¿no?, a los pobres bizantinos del Imperio Romano de Oriente, ¿no? También fuimos ahí un gran imperio. Si nos llegan a dejar, hubiéramos conquistado el universo, ¿no? Otro mito fundador del nacionalismo es el famoso compromiso de Caspe, ¿no? Es decir, donde, pues, efectivamente, en 1412 se produce, ante la muerte del rey Martín el Humano, pues se produce, lógicamente, un compromiso sucesorio que al candidato mejor situado, que no era el conde de Urgel, que era Fernando de Antequera, nuestro Fernando I de Aragón, se convierte en rey de Aragón y conde de Barcelona. Eso es una gran tragedia, ¿no? ¿Sabes? Además, como coincidió pues, con las crisis sociales y problemas económicos, pues eso ya significa que los catalanes perdimos a nuestra casa condal de Barcelona y llegaron un extranjero, como los Borbones, ¿no?, también extranjeros, y los Austrias y todos extranjeros que no nos querían nada. A pesar de eso, yo creo que fueron reyes que, lógicamente, para la época pues no fueron malos reyes, ¿no? Fernando el Católico, sin lugar a dudas, junto con Isabel. Yo nunca consigo, ya saben ustedes que los historiadores siempre hay una tendencia a elegir uno entre Fernando e Isabel, ¿no? Y a mí la verdad es que no lo consigo, me gustan mucho los dos, creo que fueron dos grandes soberanos, ¿no? Y ahí llegamos también a otro momento, ¿no? Al final de la Edad Media, Cataluña y Aragón forman una corona pequeña. Es decir, una corona que está mirando al Mediterráneo. Recordarán ustedes que desde la antigüedad hasta los descubrimientos de América, ¿no?, del Nuevo Mundo, el centro de la historia occidental es el Mediterráneo, donde Roma consigue convertirlo en un lago romano. Es fascinante, es decir, los intercambios comerciales, las rutas, también para lo bueno y para lo malo, para la cultura, para la economía y también para la peste, ¿no? Es decir, que las enfermedades, pero el Mediterráneo es el eje. Pero claro, hay un cambio históricamente impresionante. Portugal lo inicia y lo sigue, lógicamente, la corona de Castilla, ya España, que es todo el Nuevo Mundo, ¿no? En ese momento, Aragón, con Cataluña, que tenía todo ese desarrollo del Mediterráneo, pues se encuentra en una segunda posición, está en un extremo. Todo eso ha cambiado, ¿no? Que además llegan unos reyes fuertes, ¿no?, unos reyes poderosos, Fernando el Católico, luego Carlos I, con todos sus defectos y aciertos, y luego Felipe II. Cuando a veces se habla también de los derechos de los territorios de la Corona de Aragón, a mí siempre me gusta recordar cómo reaccionó Felipe II en el momento en que el Justicia de Aragón pues se le intentó subir a las barbas, y perdón por el comentario así en bono de las barbas, ¿no? Pues lo hizo decapitar y se acabó la historia, ¿no? El Justicia de Aragón, ese símbolo tan importante de los derechos y libertades de la Corona de Aragón, que era hereditario entre la casa de los Lanuza, ¿no? Pues protegió a Antonio Pérez, el rey dijo, se ha acabado. ¿Eso qué nos muestra? Que toda esa pretendida idea de que los catalanes, el pactismo, bueno, pues formaba parte de lo que le interesaba o dejaba de interesar al rey, ¿no? No había esa mentalidad que nosotros tenemos, ¿no?
Cataluña durante los Austria pues pasó a ser era un territorio importante con el sistema de gobierno que conoce muy bien por medio de secretarías y polisinodial de los consejos, y los reyes estaban en lo que estaban, en la construcción del primer imperio global de la historia. Estamos hablando de algo de que los españoles nos deberíamos de sentir orgullosos, que es la monarquía hispánica, ¿no? Es decir, que durante ese momento Carlos I y Felipe II, entonces Cataluña, pues el rey convocaba cortes cuando le daba la gana, perdón por la expresión coloquial poco académica, cuando quería las convocaba, si no utilizaba la fórmula siempre muy cómoda que le gustaría al gobierno de impuestos extraordinarios, ¿no? Y entonces rápidamente conseguía dinero, no tenía que convocar, por tanto, si no le interesaba a las Cortes, ¿no? Pero lo que sí que se va a producir algo de enorme trascendencia, ¿no? Y es, llega un momento que Olivares le dice a Felipe IV, señor, ¿no tiene usted que resignarse a ser solo rey de Castilla, de León, de Valencia, de Mallorca, etcétera, etcétera, con de Barcelona? Tiene que ser rey de España. Entonces ya ese planteamiento que conocen ustedes, la unión de armas, el que Cataluña aporte, porque en aquel momento quien aportaba a lo que era el gobierno de la monarquía hispánica, una monarquía tan inmensa con tantas fronteras que tenía enormes problemas para defenderlas y con un enorme interés que era todo lo que era el comercio de esclavos. Ya sé que no queda muy bien decirlo, ¿no?, que tenía Inglaterra y Francia, aunque luego se convirtieron en los adalides de acabar con el comercio de esclavos, ¿no? Y entonces ahí se produce ya un primer intento secesionista en el marco de la Guerra de los 30 años. Otro elemento común es que el nacionalismo catalán, llámese como se llame a lo largo del tiempo, esas oligarquías siempre buscan el momento de debilidad de España para intentar romper España. Y en 1640, en la Guerra del Segadors, que se conoce muy bien, Pau Clarís, presidente de la Generalitat, deciden proclamar la independencia de Cataluña y, con una notable inteligencia, ¿no?, que me pone la piel de gallina, deciden darle el condado de Barcelona a Luis XIII, cuyo primer ministro era el genial Richelieu. Vamos, si Olivares era bueno, Richelieu, lo siento, yo soy muy patriota, era mucho mejor, ¿no? Eso acabó como un desastre para los españoles, claro, es decir, las traiciones siempre pues tienen consecuencias muy negativas, ¿no? Consecuencias, como saben ustedes muy bien, perdimos Portugal, estuvimos a punto de perder Cataluña, pero Richelieu no tenía interés por Cataluña. Además, como están los Pirineos, defender un territorio que tiene una frontera natural como los Pirineos, él sabía muy bien que no era cómodo, ¿no? Entonces, cuando ya se aprovechó bastante de los catalanes y tal, pues ya, como saben muy bien, el Tratado de los Pirineos, ellos se quedaron, los territorios que nos quedaban al norte de los Pirineos, se convirtió, y luego además la idea que mantendrá Luis XIII y Luis XIV, ¿no?, el concepto de fronteras naturales. Francia quería sus fronteras naturales, del Atlántico al Mediterráneo y del Rin a los Pirineos. Y Francia no descansó hasta que lo consiguió, ¿no? Y entonces es cierto que Felipe IV y luego su hijo natural, ¿no?, don Juan José de Austria y tal, fueron enormemente generosos y no hicieron lo que sí que hizo Felipe V, y es que ante una traición se responde con la ley. Nos sirve también ahora de ejemplo, ¿no? Es decir, lo que no se puede permitir es la vulneración de la legalidad, ¿no? Pero volvió a suceder. Muere Carlos II y ahí tenemos el gran mito fundacional del nacionalismo catalán. Ese es el mito ya. Tenemos Wilfredo del Belloso, la tradición del compromiso de Caspe, todo el maltrato de Olivares, que lo único que quería era hacer una España fuerte, no contra Cataluña, porque además los catalanes tenemos una tendencia endogámica a pensar que siempre van contra nosotros. Es decir, cualquier cosa que sea reformista, y siempre digo así con una cierta ironía, pero nos ha ido siempre bárbaro, ¿eh? Es decir, a pesar del odio que han tenido hacia nosotros todo el mundo, somos los más ricos de España, ¿no? Y digo, no sé, vamos, es decir, cuando se instala la SEAT se pone en Barcelona, no en Murcia, o en Andalucía, o en Extremadura, o en Galicia, ¿no? Y entonces tenemos el mito máximo, ¿no?, que es el 1714. A mí he de reconocer que me exaspera un poquitín, ¿no?, lo de 1714, porque son tantas las sucesiones de mentiras que se dicen, ¿no?, que te quedas asombrado. Primero, Felipe V era el rey legítimo, es decir, era el que tenía mejor derecho sucesorio. Ningún historiador serio puede decir lo contrario. No es una guerra, eso mi maestro Gonzalo Áñez siempre me decía, no, guerra de independencia, dice no fue una guerra civil, perdón. Dice, fue una guerra dinástica, y es verdad, es decir, no fue una guerra civil, es falso. Felipe V, que es un chico jovencito que tiene 16, 17 años, digo porque esto tiene una cierta trascendencia, llega a España
sin una idea preconcebida, es decir, no es una persona que tenga una gran formación, tiene la formación propia de un príncipe de la sangre, nieto, como saben muy bien, de Luis XIV, educado en Versalles, un abuelo enormemente distante. Es decir, no tiene una idea de lo que venga aquí a hacer ningún proceso centralista. Y a los que no sean historiadores les diré que Francia con Luis XIV tampoco estaba, como entendemos ahora, centralizada. Existían fronteras interiores, derechos territoriales, modalidades lingüísticas, ¿no? Lo que hay es un rey fuerte, como era Carlos I y como era Felipe II, y eso es muy trascendente cuando tenemos reyes que no tienen esa fortaleza, ¿no? Entonces, Felipe V llega aquí, pues mira, el abuelito me ha dicho que me tengo que ir con ironía a España, pues me vengo de rey de España. Pues qué bien, qué suerte, ¿no? Aunque yo preferiría ser rey de Francia, porque la imagen de España en aquella época es una España pues más atrasada, aunque es un gran imperio todavía, pero es una España que se ha desangrado, como saben, las luchas con Francia, con los territorios de Flandes, lo que es ahora Bélgica, Holanda, todo el camino español, las luchas en el norte de Italia, es decir, toda una enorme conflictividad. España se desangra, ¿no? Tuvo que hacer frente ya a Felipe II y Felipe III a suspensiones de pagos porque no tenía recursos para hacer frente, ¿no? Entonces, la gran mitificación nacionalista pasa directamente por mentir sobre lo que fue esa guerra de sucesión. Ahí tenemos que Felipe V fue acogido con gran satisfacción en Barcelona. Las Cortes de Barcelona le dieron enormes recursos económicos, votaron darle ese dinero, él repartió lo que se hacía en aquella época, honores, títulos nobiliarios, es decir, que fue muy bien acogido. Pero ¿qué sucedió? Que en 1705, el famoso Pacto de Génova con los ingleses, la oligarquía catalana pensó que le era mucho más rentable no estar vinculada a Francia, sino estar vinculada a Inglaterra. Y así se genera la traición. Y entonces esa traición efectivamente pasa por proclamar al archiduque Carlos como rey de España. Y entonces la pregunta es, ¿pero los catalanes luchaban por la independencia de Cataluña o por España? No, luchaban por España. Es decir, ahí no había ningún independentista. Rafael Casanova, si estuviera aquí, nos miraría asombrados y diría, ¿por qué me están contando de que yo era nacionalista catalán, independentista y que yo quería? No, yo lo que quería es que el rey de España fuera Carlos IV, que era el rey para ellos legítimo, ¿no? Pero todo a partir de ahí, para no alargarme mucho, eso se ha convertido en los siguientes tópicos que me he hecho una lista. Felipe V aplicó métodos de exterminio y control propios de dictaduras modernas. Esto que voy a decir lo han dicho historiadores catedráticos de una cierta relevancia. Que hubo más de 20 años de estado de excepción. Que el objetivo último de los borbónicos era hacer desaparecer la nación catalana. Que la desnacionalización de Cataluña con el exterminio de la disidencia, la devastación económica y el sometimiento político e institucional. Esto lo dicen historiadores. Digo, bueno, pero de verdad, ¿cómo podéis escribir esto? Un territorio ha sido desleal con su rey legítimo, al cual le ha jurado lealtad, porque es que además se olvidan siempre eso, que las Cortes de Barcelona juraron lealtad. Pero para, en esta parte, no enrollarme, realmente, ¿qué hace Felipe V? Aplica ese criterio de modernización, por cierto, pero que no aplica con el País Vasco y Navarra. ¿Por qué? Porque no han sido provincias desleales. Entonces, si él hubiera tenido, siempre es un argumento, no diría que sea muy sólido, pero un poquitín, ¿no? Un argumento de decir, oiga, si realmente hubiera existido ese proyecto de centralización y de exterminio, etcétera, lo hubieran aplicado en País Vasco y Navarra, ¿no? Pues de sentido común. No, es que no existía, él no tenía esa idea. Sí que es cierto que aprovecha, visto lo visto, para decir, oye, pues vamos a hacer una modernización y vamos... Y eso, además, también otro elemento tópico es que el reformismo borbónico, eso también frase de un ilustre con ironía, ¿no? Historiador catalán, ¿no? Que decía que la sociedad ya se estaba transformando y que el mito del reformismo borbónico es una tontería. Es decir, que es una tontería. Digo, hombre, no sé, no hay nada más que ver las academias, las reformas económicas. Es cierto que hay una continuidad con los últimos, entre comillas, primeros ministros, que no se llamaban así, pero coloquialmente podemos decirlo, los últimos primeros ministros de la Casa de Austria, que fueron, Olivares fue un gran primer ministro, don Juan José de Austria lo fue Medinaceli, lo fue hasta Oropesa.
dentro de la mentalidad de la época, es decir, que ellos también iban a beneficiar a sus propias familias nobiliarias, ¿no? Por tanto, tampoco es cierto que el reformismo borbónico no existiera y que no fuera bueno para Cataluña. A los catalanes nos abrió definitivamente todo el mercado enorme, ¿no?, que significaban los virreinatos de América o el comercio con Filipinas. Eso es otro dato históricamente objetivo, ¿no? Se reformó, hubo reformas culturales, bueno, no sería el objeto de esta charla, pero sí que hubo enormes reformas, ¿no? Luego llegamos ya, para ir acabando, a lo que es la guerra de la independencia, donde los catalanes luchamos por España, las guerras carlistas, donde fuimos más conservadores que nadie. El carlismo arraigó, es muy curioso, ¿no?, con gran fuerza en Cataluña, País Vasco y Navarra, son datos también objetivos, ¿no? Es decir, pero antes que eso, ¿no?, pues las posiciones radicales, ¿no?, ultramontanas en favor de Fernando VII eran catalanas, ¿no? Pero en ese momento se produce esa colisión, ¿no?, entre liberalismo, conservadurismo, burguesía y lo que sería pues, conceptos antiguos anclados en el pasado de Dios, patria y rey que vemos en el carlismo. Y irrumpe toda una corriente en Europa, ¿no?, en el derecho, en la historia, el romanticismo, todo ese recuperar el pasado, Walter Scott en Escocia con las novelas de tipo historicista, todo el sur de Francia, etcétera, y surge pues ese regionalismo, ese volver, ¿no? En Cataluña lo traducimos, la visión actual es que existía en el pueblo un profundo arraigo de carácter nacionalista, es decir, lo que los historiadores ya nacionalistas han decidido que efectivamente el pueblo catalán, el buen pueblo, es decir, que aunque era iletrado, pero tenían ese folclore, esas tradiciones, pero que realmente no es ese arraigo que te gusta tu cultura, tu música, etcétera, sino que realmente ahí había un sustrato que venía de la Edad Media, un convencimiento de que los catalanes éramos una nación, ya lo éramos, lo sabíamos de los pueblos, no lo sabía la burguesía ilustrada, esos no se habían enterado, ¿no? Pero esa burguesía es la que va a batallar, digo, eso enlaza muy bien con los aranceles, ¿no?, es decir, con el proteccionismo. Ese es otro segundo gran debate con el nacionalismo, ¿no?, si realmente la pertenencia a España. Ahora han llegado incluso a medio falsificar los datos económicos para convencernos que realmente le iba mal a Cataluña en el siglo XIX y XX. Digo, pues no éramos los más ricos, digo, nos debía ir muy mal probablemente, pero éramos los más ricos, la industria más potente. Digo, claro, si hubiéramos tenido además de vuestras teorías, ya hubiéramos conquistado no el mundo, la galaxia, si me permiten la ironía, ¿no? Por tanto, otra idea de ellos, ¿no?, en los últimos 300 años la voluntad creadora y emprendedora del pueblo catalán, también su vocación democrática e internacional han ido resurgiendo en numerosos momentos, ¿no? Y entonces todo lo plantean como una enorme persecución de España, es decir, Madrid, pues siempre utilizamos ese ente así difuso que se llama Madrid, ¿no? Y en el siglo XX, ya para ir viendo ya la visión más próxima, pues ya tenemos ya los últimos grandes mitos, ¿no? Uno de ellos es la mancomunidad, de cómo los catalanes, avanzados, más listos que todos ustedes, por supuesto, decidimos agrupar las diputaciones provinciales y organizar un elemento de autogobierno que nos situara en lo que eran las corrientes europeas, ser más avanzados, ¿no?, y convertirnos en un gran centro industrial de desarrollo económico, etcétera, ¿no? Y ese nacionalismo es la frase aquella famosa que le dijo Alcalá Zamora a Cambó, ¿no? Decida usted qué quiere ser, si quiere ser Bismarck en Madrid y Bolívar en Barcelona. Y eso es un poco en lo que se puede aplicar a todos los dirigentes nacionalistas. De hecho, lo hemos hecho siempre. Se le ha aplicado a Roca, Pujol, etcétera, ¿no? Yo vengo a Madrid a dar lecciones de cómo tiene que ser la reforma de lo que tiene que ser España. Mientras tanto, yo voy intentando en Cataluña construir un modelo que me conduzca a la independencia, ¿no? Porque realmente el nacionalismo tiene como conclusión final la independencia. Uno de los errores que desde la transición hasta nuestros días hemos mantenido todos, ¿no? Digo, porque yo no voy a pensar que soy más listo que los que han sido presidentes del Gobierno, ¿no? La idea de que el nacionalismo se le podía integrar en la gobernabilidad. Eso es un error histórico enorme. Insisto, que todos hemos creído que iba a ser así. Es decir, lo mismo que para aplacar a ETA, por ejemplo, en su momento, para ver si se conseguía, pues se dio un modelo de cupo y concierto enormemente favorable. Yo tuve de director de tesis a Íñigo Cabero, que era además como un hermano mayor para mí.
Y Íñigo me lo dijo, dice, en el último momento, pues ya para acabar, a ver, dice, bueno, pues que le suban un cuartillo, ¿no?, al cupo, ¿no? Entonces, pues eso es tan enormemente favorable, ¿no? Ya sé que a los vascos no les gusta ninguna, ni incluso a los del PP, porque en eso les une, es decir, el dinero nos une a todos, por cierto, dicho con ironía, ¿no? Si se fijan también, el siglo XX, ahí encontramos que cuando España está débil, finales del XIX, todo el proceso de cuestionar España, la guerra de Cuba, etcétera, va a generar un movimiento también, ¿no?, de carácter regional nacionalista, ¿no? Lo mismo va a suceder con la Segunda República, con el intento de golpe de Estado de octubre del 34, que es un intento de golpe de Estado, ¿no? Y la mitificación, pues ya de nuestro presidente mártir, que Luis Companys, evidentemente fue una tragedia, lógicamente nadie merece ser fusilado, por supuesto, ¿no? Pero realmente tenemos toda esa mitificación, ¿no? Y luego, claro, ya para acabar, porque me acabo de dar cuenta que me estoy enrollando muchísimo y voy a hacer que se duerman, qué horror, ¿no? Llegamos a la situación actual, ¿no? Y la gran pregunta es cómo hemos llegado a esta situación, ¿no? Siempre en Cataluña ha existido un porcentaje de gente que se sentía independentista, porque es una cuestión sentimental, es decir, fruto de la manipulación histórica, y también, bueno, pues hay gente que lo intenta racionalizar y tienes igual, yo quiero la independencia de Cataluña, no insistas, ¿no? Pero oye, pero es que eso va a ir mal, ¿no? Yo quiero ser la independencia de Cataluña, ¿no? Y entonces ese porcentaje estaba desde la transición hasta nuestros días muy analizado. Yo no es que santifique las encuestas, ¿no? Pero la demoscopia también nos muestra tendencias. Entonces hemos visto que había un porcentaje del 25 o 30 de la gente que se sentía mucho más catalán que español, o los que querían directamente la independencia, etcétera, ¿no? Pero hemos vivido todo un periodo donde la Generalitat de Cataluña controlaba los medios de comunicación, es decir, cuando digo controlar, es decir, controlar con enormes subvenciones que se han dado a los medios privados, y luego con una televisión pública donde el propio periodista es independentista. Yo en la Autónoma, mi departamento, en la universidad, la gente era independentista, pero lo era por convicción, incluso no voy a ser en eso malévolo, decir no porque les paguen, no, porque se sentían pues que debían de ser independentistas, ¿no? Que eso era lo correcto, ¿no? Y entonces cuando llega 2012, después de todos estos años que Pujol llamaba de fer país, ¿no?, de hacer país, de construir país, ¿no?, se había ido construyendo una administración autonómica donde el concepto patriótico era lo más importante. Los funcionarios, la actividad que se hacía, las ayudas a los empresarios, sin ninguna objetividad, es decir, pero nadie decía nada porque ahí había un enorme dominio y control mediático, ¿no? Y en ese momento confluye todo. Por una parte, ese sentimiento victimista que tenemos los catalanes de nosotros somos los que pagamos la fiesta y las comunidades autónomas todas se enriquecen gracias a nosotros. Eso aderezado de las imprudencias a veces de alguna comunidad autónoma cuando saca pecho, ¿no? Yo cuando oigo algún presidente de comunidad autónoma, no me refiero al presidente de la Comunidad de Murcia, ¿no?, pero lo voy a decir claramente, a mi buen amigo Monago, ¿no?, que dice, nosotros cumplimos el déficit y somos los mejores. Digo, mejor no insistas, porque es que en Cataluña se enfadan, porque dicen, oiga, pero es que yo soy del contribuyente neto. Entonces entras en el victimismo, ¿no? El problema territorial es característico de todas las naciones. Estados Unidos lo resolvió con una guerra civil brutal, que fue la guerra. Yo sé que el tópico es decir que fue por la esclavitud, pero bueno, eso es falso. Es decir, hasta mitad de la guerra, en la declaración de Gettysburg, Lincoln no resuelve el problema de la emancipación de la población de color, ¿no? Entonces se les llamaba negros, pero eso es ahora políticamente incorrecto, ¿no? Pues Estados Unidos resolvió la pugna confederación-federación con una guerra civil, ¿no? Es decir, que es un tema complicado, ¿no?, el encaje territorial entre los territorios más ricos y más pobres, ¿no? Entonces, en esa tormenta perfecta, el nacionalismo catalán había ido nutriendo una serie de asociaciones, Òmnium Cultural, ANC, etcétera, ¿no?, y montones de ellas, muchas más de las que ustedes ni conocen ni habrán oído nunca, que configuran todo un entramado en el territorio de muchísima gente pues que ha recibido muchísimo dinero en todo ese apoyo a lo que es la nacionalización de Cataluña, ¿no? Entonces llega 2012, gobierno del Partido Popular, llega crisis económica brutal, el peor año 2012, un presidente de la Generalitat sin raigambre nacionalista, Artur Mas, y una gran manifestación
que fue un éxito, donde se genera ese mito nacionalista, independentista. Eso, qué bonito, ¿no? Fíjate, vamos a tener la independencia. Yo lo veía en los chats, no de mis hijas, que afortunadamente no lo son, pero sí que de amigas suyas. Hoy vamos a ser independientes y Cataluña estará en Europa y vamos a ser la nación más importante, ¿no? Y entonces, a partir de ahí tenemos, leyendo rápido, la imposición española, es decir, Cataluña se ha visto impuesta y dices, no, oye, pero la Constitución se votó mayoritariamente en Cataluña, más que los estatutos de autonomía, ¿no? El expolio fiscal, la independencia nos hará más ricos que nadie, una Cataluña independiente continuará en la Unión Europea, una Cataluña independiente tendrá el euro, Cataluña será Estado de la ONU, una Cataluña independiente es viable, el derecho a decidir no se le puede negar a un demócrata, el derecho a la autodeterminación y el diálogo, ¿no? Esos son los grandes ejes, ¿no?, de lo que va a ser, ¿no? Si a eso añadimos un presidente de la Generalitat que va hundiendo a su partido, es otra cosa fascinante, los catalanes nos gustan las derrotas. Yo siempre he pensado o que te puedan gustar, como los americanos, el Álamo, porque es el mito fundacional de Texas y de lo que es la gran América y el heroísmo, ¿no? Pero claro, empeñarte en celebrar derrotas, ¿no?, y lo mal que nos va. Entonces, claro, no me sorprende que con toda esta situación, pues más lleva a su partido al desastre. Es decir, están muy preocupados en el interior de Convergencia y Unión, hay tensiones entre ellos, porque quien se va engordando es Esquerra Republicana. Es decir, Esquerra Republicana, que era un partido que no llegaba a los 20 diputados nunca, pues de golpe vemos que puede convertirse en un fenómeno. En este caso yo creo que es más sólido, ¿no?, en el sentido de lo que puede pasar que lo que Podemos, sin minimizar el tema de Podemos, ¿no? Y entonces ahora ya se plantea qué va a pasar el día 9N, ya para concluir, ¿no? Yo no lo sé, vamos, ojalá lo supiera, ¿no? Yo creo que no lo sabe ni el propio Artur Mas, no lo sabe nadie qué es lo que va a hacer, ¿no? Porque todo esto va cambiando. Sí, pero claro, yo que decía, los catalanes, yo tengo un enorme sentido del ridículo, ¿no? Incluso cuando alguien en una película hace el ridículo, mis hijas se ríen porque me escondo, me da como vergüenza, ¿no?, el que alguien haga el ridículo, ¿no? Espero yo no hacer mucho el ridículo en esta intervención, ¿no? Y entonces, claro, te quedas así como sorprendido, es decir, hemos pasado de una cosa que parecía sublime, heroica, la independencia, vamos a ser una gran nación en Europa, además siempre nosotros los catalanes nos sentimos muy a gala el ser muy europeos y tal, hemos evolucionado a una cosa que es, pues claro, pues como un cachondeo, ¿no? Es decir, vamos a hacer un referéndum que dura 15 días en unas cajas ahí de cartón, que además pueden votar los menores de edad, pueden votar los inmigrantes y pueden votar Charlotte, Cantinflas, el Pato Donald y quien ustedes quieran, ¿no? Bueno, es que es una cosa de verdad, es decir, de sentido del ridículo. Yo si fuera presidente de la Generalitat me dimitía, me iba, no sé, me buscaba en una universidad donde fuera que me acogieran para hablar de lo que sea, ¿no? Digo, porque es que es ridículo, que hemos publicado. Entonces, a mí lo que me fascina del tema de mis compañeros catalanes es que no tienen vergüenza ajena, es decir, están anegados por los escándalos de corrupción. Todos, pero bueno, pero en el caso de ellos es tu padre fundador, es que es Jordi Pujol i Soley, es decir, que es una persona que yo conozco desde que era pequeñito. Sus hijos, una vez estaba cenando con ellos y me dicen, hace muchos años, me dice, es que el presidente, digo, pero no le llamáis papá. Dice, no, como siempre lo hemos visto el presidente, le llamamos presidente, ¿no? Y entonces, claro, es como yo, si mi hijo, yo fuera presidente, no sé, presidente, espero que no te llamen así tu familia, que te llamen presidente, dices, fuera de casa, expulsado, vete a buscar a vivir a otro sitio, ¿no? Por tanto, con todo esto que está pasando, no hay ningún sentido del pudor. Es decir, no importa. Es decir, salen los periódicos, publicamos, pero no solamente ya, ¿no?, La Razón, como es españolista, o El País. No. Todo el mundo publica el cachondeo de los que se están inscribiendo a votar y no se les cae la cara de vergüenza, ¿no? Ayer cogen y los consejeros, como si tus consejeros se ponen a llamar por teléfono ahí desde tal, oye, aló, presidente, soy el consejero de presidencia. Dice, sí, ¿usted quién es? Sí, el de presidencia, ¿pero de dónde? ¿No? ¿Pero qué me viene? Un teléfono, ¿no? Es decir, ahí llamando para que la gente vaya a votar, ¿no? Entonces, claro, ante cualquier acto ilegal, el Gobierno tendrá que responder. Ahí se ha criticado, incluso mi buen amigo Federico Jiménez Los Santos, que los jueves o miércoles coincidimos y nos discutimos con estas cosas, ¿no? Pues yo creo que el presidente ha acertado no haciendo algo que no podía hacer, que es de manera preventiva. En esta sala habrá juristas y lo saben muy bien, entonces preventivamente no puedes actuar, eso sería insólito. Y luego está en la libertad de expresión. Es como si yo ahora digo, pues quiero la independencia de Murcia. Pues muy bien,
perfecto. Si mientras yo no haga un acto jurídico, pues no se puede hacer nada. Pues oiga, quiero crear el Partido Independentista de Murcia, pues perfecto, ¿no? O de Lorca o de Cartagena. Digo, por si hay algún cartagenés que no, y aunque ya me han dicho que ya no hay las pugnas de antaño, ¿no? Por tanto, todo eso tiene que tener una parte de sentido común. Ya un presidente del Gobierno, y yo el presidente, bueno, esto como no está aquí no se va a enfadar que lo cuente, un día del año 2012 estábamos hablando de este tema y entonces me dice, mira, si esto es muy sencillo, aparte de mis convicciones que son muy sólidas, ¿no? Digo, que además es así, dice, ten en cuenta que de aquí, de la Moncloa, estábamos en su despacho, me echarían, pero no me echarían solo los votos, me echarían los míos. Es que me echarían a patadas si yo hiciera cualquier gesto, ¿no? Luego, para acabar, hay un problema de fondo, ¿no? Y es el día después, vamos a ver qué tiene que hacer el Gobierno en función de lo que actúe, de lo que hayan hecho. No sabemos qué van a hacer. Es decir, como no lo sabemos, no hay una enorme incertidumbre. El funcionario público pues se arriesga a lo que se arriesga, ¿no? A un acto de desobediencia, a una decisión del Tribunal Constitucional muy clara, muy concreta y muy directa, ¿no? Que ha hecho que no se puede celebrar y se estaría incumpliendo. Si se celebra esa consulta, se llame como se llame, es lo que es, ¿eh? Entonces, hombre, otra cosa es que las asociaciones lo monten a su aire en medio de la calle y en una merienda, bueno, vean lo que les dé la gana, pero no lo pueden hacer en edificios públicos. Los funcionarios públicos no pueden estar, los Mossos de Escuadra tampoco. Yo no sé si llegará un momento pues que el Gobierno de España tendrá que asumir la competencia de orden público otra vez, o tendrá que ir a asumir, es decir, en función de los actos que hagan ellos, se tendrá que actuar, ¿no? Esto además se produce en un momento que estamos saliendo de la crisis económica, en un momento de recuperación, donde todo el mundo dice pues que la situación de la economía española, dentro de lo que, hombre, ya querríamos que fuera más rápida, pero que va yendo razonablemente bien, ¿no? Es un voto que, por supuesto, no tiene ninguna utilidad, ¿no? Conclusión final, el día después. Esa es la gran pregunta. Es decir, entre todos hemos construido un Estado de las autonomías que tiene pues, sus carencias, que es mejorable, pero donde nadie va a aceptar la desigualdad. Es decir, nadie va a aceptar la desigualdad. Ni el presidente de la comunidad que está aquí delante, ni las personas que están aquí, políticos o no políticos, van a aceptar que se establezca en España un modelo desigual, donde pues, Cataluña tuviera un reconocimiento, tuviera una bilateralidad. Es decir, eso es que es imposible. Es decir, yo no sé si en el 78 hubiera sido posible. Yo creo que tampoco, porque la sociedad moderna, yo una vez le hablaba, venía de una comida, a una de mis hijas, ¿no? Como a mí, además la historia, aparte de dar como asignado, me gusta mucho, ¿no? Le hablaba, digo, mira, he comido con fuente tal que tiene tal título. Dice, ¿y es un título que es, papá? ¿Qué más da que alguien tenga un título? No, si alguien tiene un título, que nos ofenda, no intento ofender a nadie, ¿no? Digo, bueno, es un reconocimiento de la historia y tal, ¿no? Digo, ya no establece ningún elemento de desigualdad, no te da una inmunidad ni te da privilegios, ¿no? Por tanto, en una sociedad como la nuestra, donde el valor de la igualdad es lo más importante, afortunadamente, yo creo en la igualdad no como mi amigo Pablo Iglesias por abajo, ¿no? Sino que me gusta por arriba. Yo quiero igualar a la gente, que es lo que me educó mi padre, hacia arriba, ¿no? Cuanto más arriba mejor, no a ustedes recortarles para que todos estemos abajo, ¿no? Entonces, el problema que nos enfrentamos es ese, ¿no? Es muy sencillo. Federalismo es una palabra vacía de contenido, salvo que queramos si creemos que eso va a satisfacerles, nos equivocamos, ¿no? La confederación es una vía a la independencia, el Estado Libre Asociado es una vía a la independencia, e introducir hacer una disposición adicional donde se reconociera la nación catalana, la bilateralidad, lo que haría es cabrear al resto de comunidades autónomas, y mucho, como es normal, y lo que tampoco les complacería. Por tanto, la única solución, en mi modesta opinión, es seguir trabajando en ello, establecer mecanismos que acoten la solidaridad, eso sí, es decir, eso me parece lo hace Alemania, que no es sospechosa, es decir, oiga, pues vamos a ver un poco el sistema de financiación y a partir de ahí, pues aunque parezca una frivolidad por mi parte, mucha paciencia, mucha paciencia, mucha paciencia. Muchísimas gracias y perdón que me he alargado muchísimo.